Tema 7. Ser familia franciscana. Orden Franciscana Seglar de León. Formación permanente. Curso 2023-2024. Oración inicial. Señor Dios nuestro, haz que el clamar de tu voz llegue a muchos, que se levanten y vivan unidos a ti, como lo hizo tu siervo San Francisco de Asís. Prepara sus corazones con tu palabra, de modo que se dispongan a construir tu iglesia y anunciar a todos la paz y el bien. Señor, que los que reciban la gracia de la llamada a la vida franciscana no se cansen de escuchar tu voz, para que puedan cumplir así tu santo y veraz mandamiento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Textos bíblicos. Texto bíblico, Mateo 11, 25 a 30. En aquel momento tomó la palabra Jesús y dijo: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Texto bíblico, Hechos 4, 32 a 35. El grupo de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía, pues lo poseían todo en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor, y se los miraba a todos con mucho agrado. Entre ellos no había necesitados, pues los que poseían tierras o casas las vendían, traían el dinero de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Luego se distribuía a cada uno según lo que necesitaba. Texto bíblico, Romanos 12, 4, 5. Pues así como en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, y no todos los miembros cumplen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, pero cada cual existe en relación con los otros miembros. Textos franciscanos. Testamento de Siena. Escribe cómo bendigo a todos mis hermanos, los que están en nuestra religión y los que vendrán a ella hasta el fin del siglo, puesto que, a causa de la debilidad y dolores de la enfermedad, no tengo fuerzas para hablar. Brevemente declaro a mis hermanos mi voluntad en estas 3 palabras, a saber, que en señal del recuerdo de mi bendición y de mi testamento, siempre se amen mutuamente, siempre amen y guarden la santa pobreza, Nuestra Señora, y que siempre se muestren fieles y sumisos a los prelados y todos los clérigos de la Santa Madre Iglesia.
Textos franciscanos, testamento. El Señor me dio de esta manera a mí, hermano Francisco, el comenzar a hacer penitencia, porque, como estaban pecados, me parecía extremadamente amargo ver a los leprosos, y el Señor mismo me condujo entre ellos, y practiqué la misericordia con ellos. Y al apartarme de los mismos, aquello que me parecía amargo se me convirtió en dulzura del alma y del cuerpo, y después me detuve un poco y salí del siglo. Y el Señor me dio una tal fe en las iglesias que así sencillamente oraba y decía: Te adoramos, Señor Jesucristo, también en todas tus iglesias que hay en el mundo entero, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Después, el Señor me dio y me da tanta fe en los sacerdotes que viven según la forma de la Santa Iglesia Romana, por el orden de los mismos, que si me persiguieran, quiero recurrir a ellos. Y si tuviera tanta sabiduría cuanta Salomón tuvo, y hallara a los pobrecillos sacerdotes de este siglo en las parroquias en que moran, no quiero predicar más allá de su voluntad. Y a estos y a todos los otros quiero temer, amar y honrar como a mis señores. Y no quiero en ellos considerar pecado, porque disciernen ellos al Hijo de Dios y son señores míos. Y lo hago por esto, porque nada veo corporalmente en este siglo del mismo Altísimo Hijo de Dios, sino su santísimo cuerpo y su santísima sangre, que ellos reciben y ellos solos administran a los otros. Y quiero que estos santísimos misterios sean sobre todas las cosas honrados, venerados y colocados en lugares preciosos. Los santísimos nombres y sus palabras escritas, donde quiera que los encuentre en lugares indebidos, quiero recogerlos y ruego que se recojan y se coloquen en lugar honroso. Y a todos los teólogos y a los que nos administran las santísimas palabras divinas, debemos honrar y venerar como a quienes nos administran espíritu y vida. Y después que el Señor me dio hermanos, nadie me enseñaba qué debería hacer, sino que el Altísimo mismo me reveló que debería vivir según la forma del Santo Evangelio. Y yo hice que se escribiera en pocas palabras y sencillamente, y el señor Papa me lo confirmó. Y aquellos que venían a tomar esta vida daban a los pobres todo lo que podían tener, y estaban contentos con una túnica, forrada por dentro y por fuera, el cordón y los paños menores. Y no queríamos tener más. Los clérigos decíamos el oficio como los otros clérigos. Los laicos decían los Padres Nuestros. Y muy gustosamente permanecíamos en las iglesias, y éramos iletrados y súbditos de todos. Y yo trabajaba con mis manos y quiero trabajar. Y quiero firmemente que todos los otros hermanos trabajen en trabajo que conviene al decoro. Los que no saben, que aprendan, no por la codicia de recibir el precio del trabajo, sino por el ejemplo y para rechazar la ociosidad. Y cuando no se nos dé el precio del trabajo, recurramos a la mesa del Señor, pidiendo limosna de puerta en puerta. El Señor me reveló que dijésemos el saludo: el Señor te dé la paz. Guárdense los hermanos de recibir en absoluto iglesias, moradas pobrecillas y todo lo que para ellos se construya, si no fueran como conviene a la santa pobreza que hemos prometido en la regla, hospedándose allí siempre como forasteros y peregrinos. Mando firmemente por obediencia a todos los hermanos que donde quiera que estén no se atrevan a pedir documento alguno en la curia romana, ni por sí mismo ni por interpuesta persona, ni para la iglesia ni para otro lugar, ni con miras a la predicación ni por persecución de sus cuerpos, sino que, cuando en algún lugar no sean recibidos,
huyan a otra tierra para hacer penitencia con la bendición de Dios. Y firmemente quiero obedecer al ministro general de esta fraternidad y al guardián que le plazca darme. Y de tal modo quiero estar cautivo en sus manos, que no pueda ir o hacer más allá de la obediencia y de su voluntad, porque es mi Señor. Y aunque sea simple y esté enfermo, quiero, sin embargo, tener siempre un clérigo que me rece el oficio como se contiene en la regla. Y todos los otros hermanos estén obligados a obedecer de este modo a sus guardianes y a rezar el oficio según la regla. Y los que fuesen hallados que no rezaran el oficio según la regla y quisieran variarlo de otro modo, o que no fuesen católicos, todos los hermanos, donde quiera que estén, por obediencia están obligados, donde quiera que hallaren a alguno de estos, a presentarlo al custodio más cercano del lugar donde lo hallaren. Y el custodio esté firmemente obligado por obediencia a custodiarlo fuertemente día y noche como a hombre en prisión, de tal manera que no pueda ser arrebatado de sus manos hasta que personalmente lo ponga en manos de su ministro. Y el ministro esté firmemente obligado por obediencia a enviarlo con algunos hermanos que día y noche lo custodien como a hombre en prisión, hasta que lo presenten ante el Señor de Hostia, que es Señor protector y corrector de toda la fraternidad. Y no digan los hermanos: esta es otra regla, porque esta es una recordación, amonestación, exhortación y mi testamento que yo, hermano Francisco Pequeñuelo, os hago a vosotros, mis hermanos benditos. Por esto, para que guardemos más católicamente la regla que hemos prometido al Señor. Y el ministro general y todos los otros ministros y custodios estén obligados por obediencia a no añadir ni quitar en estas palabras. Y tengan siempre este escrito consigo junto a la regla. Y en todos los capítulos que hacen, cuando leen la regla, lean también estas palabras. Y a todos mis hermanos clérigos y laicos mando firmemente por obediencia que no introduzcan glosas en la regla ni en estas palabras diciendo: así han de entenderse, sino que así como el Señor me dio el decir y escribir sencilla y puramente la regla y estas palabras, así sencillamente y sin glosa las entendáis y con santas obras las guardéis hasta el fin. Y todo el que guarde estas cosas, en el cielo sea colmado de la bendición del Altísimo Padre, y en la tierra sea colmado de la bendición de su amado Hijo, con el Santísimo Espíritu Paráclito, y con todas las virtudes de los cielos y con todos los santos. Y yo, hermano Francisco Pequeñuelo, vuestro siervo, os confirmo todo cuanto puedo, por dentro y por fuera, esta santísima bendición. Constituciones Generales de la Orden Franciscana Seglar. Artículo 1.2. En la Iglesia existen muchas familias espirituales con diversidad de carisma. Entre estas se encuentra la familia franciscana que, en sus diversas ramas, reconoce como padre, inspirador y modelo a San Francisco de Asís. Artículo 98.1. Los franciscanos seglares traten de vivir en recíproca comunión vital con todos los miembros de la familia franciscana. Estén siempre dispuestos a promover y a participar en iniciativas comunes con los religiosos y las religiosas de la primera, segunda y tercera orden, con los institutos seculares y con otros grupos eclesiales laicos que reconocen a San Francisco como modelo e inspirador, para colaborar en la difusión del Evangelio
eliminar las causas de la marginación y servir la causa de la paz. Comentario. La expresión familia franciscana se utiliza en un sentido amplio para indicar todas las agrupaciones religiosas que se inspiran en el carisma de San Francisco. De hecho, el carisma franciscano ha inspirado a hombres y mujeres, tanto laicos religiosos como religiosos sacerdotes, que han formado diferentes grupos a lo largo de los siglos. El origen de todas las ramas que componen la familia franciscana se remite al propio Francisco de Asís. Él no buscó fundar 3 órdenes de manera deliberada, sino que se dejó más bien guiar por el Espíritu Santo en la organización de su familia religiosa, sin seguir ningún proyecto preestablecido. Francisco se dio cuenta muy pronto de que Dios lo llamaba a una misión importante con los hermanos y a través de ellos. En torno a él había surgido una primera fraternidad, la de los hermanos menores, conocida luego también como Primera Orden Franciscana, cuya forma de vida fue aprobada por el Papa en 1209. Pero el ideal que animaba a Francisco era tan fuerte y arrollador que también sedujo a muchas otras personas de uno y otro sexo. Surgieron así comunidades de mujeres como la creada en San Damián en torno a Clara de Asís, que dieron origen a la Segunda Orden Franciscana. También surgieron en muchos lugares fraternidades de hombres y mujeres que buscaron poner en práctica el proyecto evangélico de Francisco sin abandonar sus compromisos familiares y seculares, configurando lo que desde muy pronto pasó a conocerse como Tercera Orden Franciscana. A lo largo de sus 8 siglos de existencia, la familia franciscana ha sufrido, por tanto, numerosas transformaciones, pero todavía conserva en la actualidad esas 3 ramas que aparecieron ya en tiempos de Francisco de Asís. Los hermanos o frailes menores, que son aquellos franciscanos que viven la vida religiosa según la regla que el Papa Honorio III confirmó a Francisco y sus hermanos en 1223. Desde el siglo XVI, los frailes franciscanos están divididos en 3 ramas distintas y autónomas: los hermanos menores conventuales y los hermanos menores capuchinos. Aunque las relaciones entre estas 3 ramas no siempre fueron buenas en el pasado, hoy en día colaboran cada vez más armónicamente, constituyendo la Primera Orden de San Francisco. La familia de las contemplativas franciscanas, Segunda Orden. La gran mayoría de ellas forman la Orden de Hermanas Pobres Clarisas y Clarisas Capuchinas, que tienen como referente a Clara de Asís y a su regla, aprobada en 1253. Podemos decir que forman también parte de este grupo de monjas las concepcionistas, orden fundada por la española Santa Beatriz de Silva a finales del siglo XV, y las anunciadas, fundadas en el siglo XV por Santa Juana de Valois. El grupo más numeroso, que es el de la Tercera Orden de San Francisco, tiene 2 órdenes. La secular, conocida oficialmente en nuestros días como Orden Franciscana Seglar, está compuesta por laicos de ambos sexos, casados o no, y también por sacerdotes seculares. Su regla actual, aprobada en 1978, se apoya explícitamente en los textos de San Francisco, sobre todo en la Carta a todos los fieles. Forma una orden agrupada en fraternidades. Aunque permanecen en su medio habitual de vida,
se comprometen a vivir según el espíritu de Francisco en su vida de cristianos laicos. De la OCS dependen también los grupos de Nifra y Jufra, compuestos por niños, adolescentes y jóvenes que viven su fe desde el ideal franciscano. Orden regular. Los hermanos y hermanas de la Tercera Orden Regular. Ya desde sus orígenes se presentaron manifestaciones típicas de la vida religiosa en el seno de la Tercera Orden franciscana, que acabaron por configurarse en congregaciones de vida regular. En el siglo XVI, la Santa Sede acabó por reconocer un carácter específico y entregó una regla propia a esta rama de terciarios franciscanos. A este grupo debemos añadir los más de 400 institutos religiosos de inspiración franciscana de vida activa o apostólica, en su mayoría femeninos, que siguen la regla de la Tor. Franciscanas misioneras de María, franciscanas del Divino Pastor, franciscanos de la Cruz Blanca, etc. Finalmente, debe mencionarse que desde finales del siglo XIX, la propuesta evangélico-franciscana también ha encontrado una buena acogida en algunas iglesias cristianas que se encuentran fuera de la comunión con la Iglesia Católica. Más en concreto, en las iglesias anglicana y luterana han surgido fraternidades de hombres y mujeres franciscanos. En la iglesia anglicana existe la Society of Saint Francis, una comunidad de religiosos franciscanos muy activa, un monasterio de clarisas y grupos de seglares franciscanos. También en la iglesia luterana de Suecia y Alemania existen pequeños grupos de religiosos franciscanos y seglares. Todos los franciscanos que existimos deberíamos crecer juntos, en un recíproco conocimiento y una vivencia propia de compartir. Actividades, celebraciones, formación, proyectos, y así vivir una fraternidad franciscana esencial por pertenecer a la misma familia espiritual. En 1995 se decidió dar una forma más organizada a esta galaxia franciscana y se creó la Conferencia de la Familia Franciscana, con el objetivo de promover la comunión de vida en la familia franciscana y tener una voz unificada en el mundo y en la Iglesia. Unos años más tarde, en el 2004, la misma conferencia fue reconocida jurídicamente por la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. La conferencia está compuesta por 6 miembros. El ministro general de la Orden de los Hermanos Menores, el ministro general de la Orden de los Hermanos Menores Conventuales, el ministro general de la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos, el ministro general de la Tercera Orden Regular, el ministro general de la Orden Franciscana Seglar, el presidente de la Conferencia Franciscana Internacional de Hermanos y Hermanas de la Tercera Orden Regular. La Federación Interfranciscana de España es un organismo con personalidad propia, integrado por los institutos franciscanos y la Orden Franciscana Seglar, radicados en las diversas regiones del Estado español. Los fines de la Federación Interfranciscana de España son hacer de nexo común de toda la familia franciscana, facilitar el intercambio provechoso y fraterno de la convivencia y del pensamiento franciscano, promover el conocimiento y estudio del espíritu franciscano para servir mejor al mundo de hoy, procurar la coalición de los diversos institutos en iniciativas comunes. Representan a los diversos institutos de la Federación Interfranciscana, los superiores mayores de los institutos franciscanos masculinos y femeninos,
el ministro nacional de la Orden Franciscana Seglar y el ministro de cada una de las zonas pastorales de la Orden Franciscana Seglar en España. Un miembro por asociación de laicos vinculada a cada congregación franciscana puede ser un miembro de la federación. Unos y otros ejercerán sus cometidos por sí mismos o por medio de delegados suyos o por sus representantes. La Junta Directiva es el órgano ordinario del régimen de la Federación Interfranciscana de España. Constituyen la Junta Directiva el presidente, el vicepresidente y 3 vocales, un religioso, una religiosa y un miembro de la Orden Franciscana Seglar. Presidente, hermano Antonio Álvarez Macías, ministro nacional de la Orden Franciscana Seglar. Vicepresidenta, hermana Alicia García Lázaro. Vocal de religiosas, hermana Manuela García Migueles, franciscana del Suburbio. Vocal de la Orden Franciscana Seglar, hermana Ángeles González, tejedor. Vocal de la Torre, Antonio José Roldán Brancolini. Preguntas para el diálogo. ¿Siento la importancia de pertenecer a la familia franciscana? ¿Cómo me compromete? Concretar. ¿Sé qué es la conferencia de la familia franciscana? Intentar estar informado de todos los documentos que se publiquen. ¿Sé qué es la interfranciscana? ¿Colaboro con ella? Propuestas. A nivel de ciudad, provincia, región y en función de las realidades. Conocer y estar con toda la familia franciscana de nuestro entorno. Realizar conjuntamente actividades, celebraciones, formación, proyectos. Testimonio de fraternidad franciscana, estar presentes en nuestra sociedad. Visitar la página web de la Interfranciscana. Lecturas recomendadas. Historia franciscana, por Lázaro Iriarte. Capuchino. Se puede encontrar el libro completo en la página web franciscanos.org.